Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Listo? Creo que sí, no sé si mi compañero ya está listo o nos esperamos un rato más. En el caso 1. Somos 16. Mande. Que somos 16 personas ahorita. Pues sí, pero tienen que estar temprano, ¿no? Sí. Tienen algo que hacer. Bueno, pues entonces comenzamos. Adelante. Creo que ya está habilitada la que compartan, que compartan pantalla, ¿no? Ok. Buenos días, se ve la pantalla, oigan. Así es. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues buenos días, yo soy Hugo Branco y pues vamos a ver el primer caso clínico. La verdad, no sé cómo es la dinámica, así que trate más o menos de dividirlo por diapositivas. Toma suerte. Primeramente vamos a ver el resumen del caso clínico. Paciente femenino de 43 años con... Permítanme, déjenme quitar esta cosa de aquí. De 43 años con un IMC de 34. Al momento de la exploración, pues tiene una tensión arterial de 130 sobre 85 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto y temperatura de 36.5 grados centígrados, que cursaba con un embarazo de 9 semanas de gestación cuando pues acude al servicio de urgencias por dolor abdominal de gran intensidad. También sangrado transvaginal de intensa cantidad, y a la exploración se encontraron restos fetales en el canal vaginal con abertura del cervix. Y pues hay que destacar que tiene un antecedente de 3 embarazos, de los cuales pues 2 partos, una cesárea y 0 abortos. Y pues su último parto fue hace 9 años. Bueno, espérame tantito ahí. Primero, no, regrésate. Aquí lo importante es decir el género, ¿no? Femenina de 43 años. Escucha para que modifiques, ¿no? Femenina de 43 años que acude, ¿a dónde acudió? Al servicio de urgencias, ¿no?
refiriendo qué refiere la paciente: dolor abdominal, ¿no? Sangrado transvaginal intenso, ¿no? Cuando empieces como antecedentes, puedes poner su fecha de última regla para calcular, ¿no? Está bueno. Gesta, ¿qué gesta es? Pero puedes poner G3, ¿no? Por ejemplo, dices que es antecedente de 3 embarazos, 2 partos una cesárea y 0 abortos. Pues no. ¿Este qué es? ¿No? No sabemos. Entonces, gesta 3 para 2. Así la dejas. Gesta 3 para 2. Y su última menstruación, si se hizo o no prueba de embarazo, lo vas a poner ahí. Así, antecedentes muy gruesos. A la exploración física vas a bajar los signos vitales, el índice de masa corporal no importa, pero sí la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. ¿Está bien? Tú ya le pones que cursa con un embarazo de 9 semanas, ¿está bien? Si quieres no ponga la última regla, pero siempre es bueno tenerla para valorar si corresponde a eso o no. Pero tú ya estás afirmando. Luego se van a la exploración y en la exploración tienen que palpar abdomen a ver si se palpa fondo uterino o hay dolor. Y al espejo vaginal ven salida de restos y sangrado proveniente del endocervical. Al tacto bimanual van a encontrar útero aumentado de volumen, reblandecido, cuello dilatado, ¿no? No abertura, se llama dilatación de cervix, ¿no? 1 centímetro. ¡Pum! Y acá. Entonces, repitiendo, es para todos. Género, edad, a dónde acude, qué es lo que refiere la paciente, antecedentes muy concretos, y se hace los signos vitales, una exploración ginecológica y punto, y se acabó. Adelante. Bueno, Para que la modifiques, sale. muy bien. Ahora pues pasamos a las 3 preguntas. Pues no puse la respuesta debajo, pues por obvias razones, ¿no? Porque pues no habría chance de indagar en ellas. Al final las puse en la siguiente diapositiva. Tú Pues, pregúntales a tus compañeros. Tú haces la ajá, pregunta a tus compañeros. perfecto. Una pregunta número 1. ¿Qué tipo de aborto ustedes creen que se presenta en este caso? Tenemos aborto espontáneo, recurrente, inducido, séptico y terapéutico. Obviamente, pues voy a regresar la diapo para que, pues, si quieren leer no sé, lo que quieran, pues, referente al caso. ¿Qué tipo de aborto? Ya regrésate porque se supone que ya lo leyeron ellos. ¿Quién contesta? Esto debe ser dinámico porque no nomás se trata de estar memorizando lo que dice. ¿Qué tipo de aborto con las características clínicas son? Le pondrían en este caso. Yo sé que, pues, es poca, pues, información para, pues, dar algún tipo de aborto, ¿no? Pero, pues, con lo que trae el caso clínico, no podemos, eh, pues, decir qué tipo de aborto es. Así es como, pues, lo hice yo, ¿no? ¿Podrías poner otra vez las opciones? Pues como dice el caso clínico, realmente no hay signos de que haya tenido una infección, así que se quitaría el aborto séptico, tampoco se indució el mismo. No tienes por qué quitarlo. Esa es una pregunta. Es una respuesta. Están bien, son 5 casos, 5 tipos de aborto, pero ninguno de esos es. Este caso corresponde a un aborto incompleto.
Me explico, porque está arrojando resto, no te consta que arrojó todo. Y tiene sangrado, el cuello está dilatado. Entonces, para hablar de abortos hay que después hacer un ultrasonido y ver si quedaron restos adentro, ¿no? Entonces, si quiere ponerlo como espontáneo, podría ser. Como recurrente, tiene antecedentes de otros abortos, ¿no, verdad? Contéstame. No, no tiene. No, tú no. El que hace el caso. No me explico. A ver, dinos tú cuál es la respuesta que tú tienes. Inciso número, la letra número A, aborto espontáneo. Bueno, aquí quiero que le cambies y le pongas aborto incompleto. Porque no es inducido, porque no está infectado, porque no es un aborto. A fin de cuentas va a ser terapéutico después, porque si le vas a hacer un negrado para sacar los restos, pues va a ser terapéutico. Pero aquí puedes poner aborto incompleto para que cambies. Inducido no porque no se produjo ella nada, séptico porque no trae fiebre ni taquicardia, ni flujo fétido, ni nada. Entonces cambiaría por definición a un incompleto. La siguiente pregunta. Bueno, pregunta número 2. ¿Cuáles son las causas más probables por las que se presenta el aborto, pues según el caso? Y las opciones pues, son causas fetales, paternas, maternas, ambientales o sociales. ¿Quién responde? Si tardan mucho no vamos a avanzar nada, ¿no? Porque parece como que les da miedo. Aquí el asunto es estar en la dinámica de grupo y que todo el mundo participe, no los mismos siempre estén contestando. Y si no están de acuerdo con la pregunta, también se puede modificar. Se trata de calibrar cada pregunta. Así se define como calibración. Dale la respuesta porque no quieren trabajar. No sería la C, doctor. Mande. La C. Es que ¿Qué el es la caso C? clínico. ¿Qué es la C? La C. Pues di la palabra. Causas maternas. A ver, ¿qué consideras tú? Es que en el caso clínico no se presenta ninguna otra, no hace referencia a alguna otra causa. Nada más hace mención a la madre y nunca menciona ni al padre ni a causas, ni alguna causa ambiental. O sea, puede que exista, pero no hace mención en el caso. Okay. ¿Cuáles son las causas más probables de un aborto? Yo les hago la pregunta a todos. ¿Cuál es la causa más común de aborto? ¿Es el tema de pérdida que conteste? Pues podrían ser problemas de la placenta, del cuello uterino, o sea, anatómicos. Los genéticos son los más comunes cromosómicos, ¿no? Entonces ahí no viene eso. Entonces, pues déjale como tu respuesta, de seguro es causas fetales, ¿verdad? ¿O cómo lo tienes? La respuesta correcta es C, causas maternas, porque pues de ahí, de hecho la pregunta 3 va como relacionada con la pregunta 2. ¿Por qué causa materna? Tenía una enfermedad ella, tenía lupus, tenía síndrome antifosfolípidos, tenía una infección. ¿Qué tenía para abortar ella? Pues justamente si gusta podemos pasar a la pregunta 3, que es eso, que es la pregunta esa. Sí, por eso, pero no lo tienes como antecedente, no se trata que ellos adivinen, ¿no? La mayoría de los abortos, ¿de qué causa son?
cromosómicas, ¿no? No tiene que ver nada ni Así la es. mamá ni el papá. Cuando hay un huevo muerto retenido, pues no hay embrión y es más causa paterna, ¿no? Si es una enfermedad trofoblástica, también es más causa paterna, ¿no? Pero si se forma embrión y se muere, pues puede ser causa materna, pero aquí no tenemos antecedentes. A ver, haz la pregunta 3. La pregunta número 3. Dentro de las diversas causas, en el caso se puede destacar, pues tenemos los incisos, que es endocrinas y trombofilas hereditarias. B, infecciones. C, obesidad y edad materna. D, exposiciones ambientales. O inciso E, causas anatómicas. Dentro, pues, del Pues, caso clínico, ¿no? Lo que se menciona. ¿Y por qué crees que la edad y la obesidad son factor de riesgo? ¿Cómo son los óvulos a ese nivel? Una paciente de 40 y tantos años. Ya está. Ya tiene defectos cromosómicos, ¿no? Sí. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta es la opción C, que es obesidad y edad materna. Okay. La edad materna es un factor. La edad ideal para una mujer que se embaraza es antes de los 35, después de los 40, los óvulos ya son, pues llamarlos así, viejos, porque se nacen con ellos, van envejeciendo, entonces hay más probabilidades de abortar. Pero el aborto, en fin de cuentas, viene siendo por causas cromosómicas, que es influida por la edad materna. Entonces, la índice de masa corporal se explica a la vez por qué la pusiste. Adelante, la 4. Son las tres que pude hacer, doctor. Son las tres respuestas que... No, Porque pero las es que otras ya... son 5. Son 5. Ok. Son Pues la 5. verdad, O solo sea, pude hacer tres porque no se es me que hacían no muy se. rebuscadas las demás. No, es que lo que hay que hacer es a como les pida yo le mandé un formato, ¿no? Yo te puedo hacer 2 preguntas de volada ahí mismo, ¿no? ¿Está bueno? A ver, Muy bien. pésate para que hagas la otra pregunta. Es que cambia el caso, tienes que ver bien, eh, más aplicado, ¿no? Más aplicado el caso. Y eso le va a pasar a todos, a los que van empezando, pues les vamos a andar modificando, pues, hasta que se vayan perfeccionando. Tú en este caso, pasa la primera pregunta. Aquí, como me la pones clínicamente, yo tengo un aborto incompleto. Y las causas más probables del aborto le vas a poner causas cromosómicas, ¿no? Bueno, y si Muy bien. puedes dejar, quitar las maternas, si quieres. Dentro de diversas causas de aborto se puede descartar, bueno, pues en este caso es por la edad materna, no materna, sino por la edad materna y la obesidad. ¿Ok? 4, se le manda a hacer un ultrasonido a la paciente y se encuentra que tiene restos óvulo-placentarios, ¿no? ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces ya pones tú a esperar la espontánea, ¿no? 2, usar inducción de aborto con prostaglandinas. C, metrotexate, ¿no? D, legrado por aspiración con AMEU, se llama aspiración manual endouterina. Y E, legrado uterino instrumental. ¿Cuál respuesta pondrían ustedes ahí? Ya vieron que el ultrasonido dice que hay restos. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a esperar si la paciente tiene dolor y mucho sangrado?
o le van a pasar a hacer una MEU, o le van a hacer un legrado. ¿Cuáles de las dos le harían? La paciente está sangrando y ustedes están pensando todavía qué hacer. ¿Quién contesta? Pues sí se procedería con el legrado. Ok. Si tienes una jeringa de Carman y acuérdate que el cuello ya está dilatado, que tiene restos, puedes usar el AMEU, la aspiración manual endouterina, que es una jeringa de Carman grande que hace vacío, entra una sonda y aspiras. Si no le vas a hacer un legrado, cualquiera de las dos podría ser. Pero la única indicación de hacer un legrado por AMEO es una working complete. El cuello esté dilatado. Y te haría una quinta pregunta, ¿no? Posterior al egreso de la paciente, ¿no? Se le da consejería o se le da un consejo de planificación familiar. ¿Qué métodos usarías en ella, por ejemplo? ¿O vas a dejar que se embarace luego? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué consejos se te ocurren? Eso entra dentro de la planificación post-evento obstétrico. Le puedes poner 1, colocar un dispositivo. 2, después del legrado. 2, una inyección de progesterona bimensual. 3, anticonceptivos orales. 4, implante subdérmico. Y si quieres, es válido todas las anteriores. Y le pones cualquier método, el asunto es que no se embarace luego, ¿no? Entonces ya tienes tus 5 preguntas, hazlas y luego me mandas el caso ya que la tengas completa. Pasamos al siguiente. Bueno, pues ya sería todo por mi parte. Siguiente. Soy yo, doctor. Ya voy a empezar a compartir. Ahí está, ¿se alcanza a ver? Ok, ya listo. Listo. Ah, bueno. Buenos días, pues mi nombre es Bárbara Castro y yo les voy a hablar sobre el resumen del caso clínico y las siguientes preguntas. Bueno, mi caso clínico es de una mujer de 31 años de edad, acude a su segunda cita de control prenatal en la semana 25, no es primigesta, por hiperglucemia no controlada, no refiere antecedentes familiares de interés. Como antecedentes personales destaca obesidad, vida sedentaria y no tiene hábitos tóxicos. Su glucemia en ayunas durante 3 días seguidos se encontraron con un valor de mayor a 130 miligramos por decilitro. El test de O'Sullivan fue positivo. A la exploración física se presenta frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, la tensión arterial de 126/73 milímetros de mercurio y el peso es de 78 kilogramos y su talla de 158 centímetros. Su IMC es de 31.25, es decir, pues tiene obesidad. El resto de parámetros son normales. La paciente comenta que no había tenido valores de glucosa en sangre
anormales. Y los 2 hijos que tuvo al nacer, los anteriores, tenían un peso mayor a 4.5 kilogramos. Ok, vamos a achicar un poco el caso clínico. Ujú. Está bueno, pues, pero hay cosas que no tienen importancia. Primero, mujer de 31 años que acude a control prenatal, punto. ¿No? Ok. Ujú. Cursa con un embarazo de 25 semanas. No le pongas por hiperglicemia no controlada, no pongas eso. ¿A Porque cuál, dices perdón? que no pongas, quita eso. Dice, escuche y anoten para que hagan las modificaciones. ¿Quiere que lo ponga en mi drive para que lo vaya corrigiendo? Después, Ok. después corrige, porque no tenemos tiempo. Ujú. Es una femenina de 31 años de edad que acude a control prenatal, punto. Cursa con un embarazo de 25 semanas, punto. A eso acudió. No le estés dando diagnósticos antes de, porque ya le está haciendo hiperglicemia, quítalo de hiperglicemia. No le pongas antecedentes familiares de interés, si no, lo negativo, ¿para qué lo pones? No sirve de nada. ¿Ya va? Quita eso. Como antecedentes personales, paciente obesa, ¿no? Punto. Gesta 3, ¿no? Para 2, productos macrosómicos de 4.5 kilogramos. Fue por parto, ¿no? Sí. O por cesárea. Como tú quieras. Ajá. Como Pues tú quieras. cesárea. Bueno, entonces gesta 2, para 0, cesárea 2. Última cesárea, ¿hace cuánto tiempo? Hace 2 años. 2 años, punto. Se acabó. A ti ya te di un parámetro. Primero que es obesa, ¿no? Luego que tuvo niños macrosómicos. Punto. Su prueba de O'Sullivan salió en 201. ¿Ok? Ya nos está avisando que esté elevada, ¿no? Es que sea 50 gramos, nomás con que ponga test de O'Sullivan positivo 201. Ok, sin el valor. Ya me dijiste 201. Ujú. ¿Sí? La prueba O'Sullivan, 201. Si tú le pones positivo, pues le está diciendo que está positivo. O sea, no le digas. Entonces le estás poniendo una prueba O'Sullivan 201. Punto. Ok. Ujú. ¿Quién debe saber qué es la prueba O'Sullivan? Por los demás y tú. Ok. Ujú. Se le practica una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Porque con eso no te puedes concluir. Tienes que seguir a lo demás. Encontrando 2 valores anormales, ¿no? Si quieres. Ok. Con 2 valores anormales o encontrando a las 2 horas 200 miligramos, por ejemplo. Quiere decir que está normal, pero no le pongas anormal, sino con lo que es. ¿No? Ujú. Punto. Luego ya te vas a hacer una... ¿Por qué le pediste la O'Sullivan? Porque te diste cuenta que tiene 2 macrosómicos, ¿no? Y que es obesa. Entonces lo más seguro es que sea diabética. ¿Ok? Ajá, y porque la glicemia capilar en ayunas se la tomó Sí, 3 pero días. ellos no se hacen glicemias capilares. Ella Ok. no se sabía diabética porque no estaba tomando hipoglicemia antes. ¿Me entiendes? Ok. Ok, Tú entonces le la vas a hacer el razón. diagnóstico. No, nomás le pides una prueba de O'Sullivan. Ok. ¿Por qué? Porque tiene 25 semanas y a esa edad se pide 26, 27, 25 semanas, donde empieza el aumento de resistencia a la insulina. Y tú le pides esa prueba, la tienes que corroborar con una. Pero no le pongas que es elevada, tú pon los resultados, Ok. porque después puedes preguntar. Si no le estás diciendo, le estás regalando. Oh, ajá, porque yo mismo estoy dando la respuesta. Es correcto. Ahora, ya tienes esa, entonces ya te vas a la exploración física, es muy importante. Ponga los signos vitales como lo pusiste. Aquí es importante el índice de masa corporal,
pero no ponga resto de parámetros son normales para que pierdes espacios con cosas que no van, ¿no? Y tampoco la paciente comenta que no había tenido valor de glucosa en sangre. Punto, eso no tiene caso, no tiene ningún objeto. Se sabe, con esto que me dice, sabe que ella no sabía que era diabética. Había tenido dos niños grandes que ningún médico le había dicho que se siguiera un control después de haber parido, y ya te llega a ti con cesáreas, con 25 semanas y con una prueba de O'Sullivan positiva o el 201. Y le corroboras el diagnóstico, ¿no? Y punto. Pero siempre hay que poner una exploración abdominal, punto. Como va a ser otro macrosómico, lo más seguro, tú a las 25 semanas, ¿dónde calculas que está el fondo uterino? ¿Dónde le calculo que es el fondo uterino? Ajá. La verdad no Pues sabría arriba de decir. cicatriz umbilical. Ah, bueno, porque las 20 semanas que hace umbilical, pero la tocas un poco más grande que la menor. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque va a ser un niño grande. Entonces, a la exploración, fondo uterino arriba de cicatriz umbilical, ¿no? Okay. O si quieres medir de la sínfisis del pubis, 24 centímetros le pones, ¿no? O 26, o ponle 26 para que se vea más grande que 25. Doppler positivo, o sea, quiere decir que el bebé está vivo, ¿no? Porque usted es el Doppler. Punto. Y acabó. La viñeta se llama viñeta y acabó. ¿Está bueno? Ok. Ahora sí a las preguntas. Ok. La primera pregunta, ¿cuál es el posible diagnóstico? Respuesta, inciso A, preeclampsia. ¿Mande? No. Ya, ellos que lean. Ok. ¿Cuál es el posible diagnóstico? Se supone que están atentos todos. Diabetes gestacional. No se hacen preguntas. Cuando uno contesta afirmativo. ¿Está bien? Es la opción D, la diabetes gestacional. ¿Por qué te basas en eso? Por los antecedentes de que tiene productos macrosómicos y por la prueba Sullivan que fue positiva. ¿Positiva qué significa? ¿Arriba de cuánto? No sé, pero sé que... Arriba de 140. No sabes por qué te dijo que era positiva, pero si te pones 201, necesitas saber tú la cifra. Arriba de 140 después de la hora. Es correcto. Y luego aparte te está dando que una curva de tolerancia con 75 gramos, dos valores son anormales. Para no poner las cantidades, ¿no? Ya con eso hace el diagnóstico de diabetes, ¿no? Ahora, si a mí me preguntas, pues, yo le pondría que la paciente ya era diabética, con todos antecedentes y la edad, ¿no? Pero como se hace el diagnóstico en el embarazo, pues se llama gestación. ¿Ok? La segunda pregunta. ¿En qué etapa de la gestación es vital universalmente realizar estudios de glucosa? A ver, contéstale porque andan muy flojos ahora, no sé qué amanecieron. Es en el segundo trimestre cuando se realiza universalmente. En el primer trimestre se realiza cuando ya hay factores de riesgo o hay antecedentes de diabetes, pero universalmente, de regla, siempre se debe de checar en el segundo trimestre. Sí, pero en el segundo trimestre se hace la prueba de O'Sullivan. La glucosa se debe hacer en la primera consulta que ustedes tengan de la paciente. Doc, eso es por lo de la semana 26 a 32, creo que es cuando hay un cambio hormonal, me parece, por la placenta.
Sí, aumenta la resistencia a la insulina. El embarazo per se aumenta la resistencia a la insulina, pero una paciente normal lo compensa. Cuando se eleva el lactógeno placentario, el cortisol placentario, por eso se pide la prueba de O'Sullivan a esa edad, 26. Aquí puso 25, no hay problema. Le sale. ¿Por qué no antes de hacer la prueba de O'Sullivan a las pacientes? Porque puede que salga normal, porque no hay resistencia manifiesta todavía. ¿Se me entiende? A excepción de que ya fuera una diabética anterior, ¿no? Ahora, esta pregunta la cambias porque no es que sea vital, la palabra no es vital. No. Tú me preguntas, yo te digo que siempre a todas las pacientes de su primer control prenatal hay que hacer estudio de laboratorio, incluyendo la glucosa. ¿Se me entiende? Y un examen de orina y un neurocultivo. Si tú tienes una cifra de glucosa en ayuna de 200, olvídate, es diabetes. ¿Sí me entiendes? Entonces vas a empezar a detectar diabetes mellitus tipo 2 en paciente embarazada, porque está haciendo en el primer trimestre. Entonces ahí debe ser en la primera consulta realizarse el estudio del azúcar. Ahora, si tú le pones y le cambias esta pregunta y quitas eso de vital, vas a poner en qué etapa de la gestación es ideal hacer la prueba de O'Sullivan. Punto. Ok. Y ya te vas a segundo trimestre. Porque estás poniendo en etapa gestacional y vital y pones antes de la gestación tampoco. O sea, que encaje lógica donde es, ¿no? Cambias esa pregunta a la 3. Ok. Son factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional, excepto la exposición a sustancias. Pasamos a la... Te voy a aceptar el excepto, pero no me gusta mucho, pero está bien, pues. Okay. Es válido. Es válido. Ok. La siguiente, la 4. La 4 son complicaciones de la diabetes gestacional. Todas las anteriores. Es correcto. Adelante. La última pregunta es, ¿qué tratamiento y control le darías a esta paciente? Opción E, metformina y dieta. No, porque la metformina atraviesa la barrera placentaria. La metformina sí se puede usar en el embarazo. ¿Sí? La metformina sí se puede usar porque acuérdate, lo que está aumentado en el embarazo es la resistencia a la insulina. Oh. Lo que no puedes usar son los hipoglicemiantes orales, como ¿no? Oh, ok. La fermona. Ya pueden compartir su pantalla.
Lo primero que haces con esta paciente, ¿qué es? Esa es la pregunta. ¿Qué harías con esta paciente al principio? Al principio, Sí, pues, pues al principio lo acabas de ver. ajá, pues yo leí que primero se les se les hace la prueba de O'Sullivan y también se les hace la prueba de glucosa de No, sobrecarga oral. fíjate la pregunta. Ujú. Fíjate la pregunta. Y está hablando de tratamiento. ¿Con qué empezarías con esta paciente? ¿Con qué empezaría? Pues ahí dices, así estás preguntando, ¿no? Ujú. ¿Cuál es tu respuesta ahí? Mm, para mí la B, o sea, porque estuve buscando y así y yo puse como correcta la respuesta B, ¿Por qué? porque como la paciente tiene obesidad y tiene una vida sedentaria, pues debe de cambiar su alimentación si es que pues no se alimentaba de una manera adecuada, ¿no? También un poco de actividad física y controles diarios de A ver, glucosa a y ver, ayunos. a ver, vamos a empezar. Yo sé que te tocó a ti asistencia prenatal, pero prácticamente te metiste al caso de diabetes gestacional. Hay algunas fallas ahí. Ujú. ¿Quién de ustedes habló de diabetes gestacional? Que conteste el que dio la clase de diabetes gestacional. ¿Quién dio diabetes gestacional o quiere que lo nombre? Yo, doctor, Entonces, los factores de riesgo no, para, no. ¿Qué tratamiento le darías a la paciente? pues es que el tratamiento que yo mencioné en mi exposición era la valoración nutricional y pues tenía un buen control de la dieta y el manejo de si tenía el factor de la obesidad. Aparte de que pues se le estaba monitoreando constantemente la glucosa y fue lo que yo mencioné y también de mencionarle que podía realizar actividad física pues de bajo riesgo y que se adecuara a su embarazo. Ok, la diabetes gestacional, en conclusión, el tratamiento de primera elección es la dieta. Punto. Si con la dieta la paciente no se controla, tiene 25 semanas y no está descompensada, no viene en coma gótico, no viene descompensada. Empiezas con una dieta. Estamos hablando de diabetes gestacional, no estamos hablando de diabetes tipo 2 que después se embaraza. Entonces la dieta sería lo primero y monitorizar la glicemia. Bueno, y, y si quiere después del desayuno como quieran. Si la paciente con dieta no se controla, puede agregarle metformina. Y si la paciente, a pesar de eso, no se controla, llegaría hasta la insulina. Ok. Entonces, en ese orden. Hay que modificar esas respuestas que tienes ahí, pues porque tú ya la estás poniendo insulina a una paciente y luego se la pones en la cena. ¿Por qué en la cena? Si es en la mañana primero y después tiene que desayunar. Si la comparte, les pondrás una segunda parte o 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. O sea, eso ya es otro boleto. Aquí lo importante es ver que esto es una diabetes gestacional. Que si ella hubiera tenido una glicemia alta en el primer trimestre, pues ya la catalogas como diabetes mellitus porque ya estaba embarazada. El embarazo no le causó la diabetes, la diabética. Entonces, si estaba tomando hipoglucemiantes, a esa le cambias a insulina y metformina, ¿me explico? Y dieta. Esta la acabas de descubrir, acabas de hacer diagnóstico y entonces lo primero que se usa es la dieta. El siguiente caso, por favor. Ya voy yo.
Bueno, este es el tercer caso clínico. El siguiente. Mi nombre es Edgardo Cuesta. En resumen del caso, tenemos a una paciente femenina primigesta de 27 años de edad, con 39 semanas y 6 días de embarazo, con peso y talla normales, ¿no? ¿Para qué Llega pones la peso? ¿Para qué pones Mande. peso y talla normal? ¿Qué importancia tiene? Para indicar que no hay alguna alteración en eso. Pues O sea, para fuera qué. de lo normal. O sea, mi pregunta es ¿para qué? No sé. Ok, le borramos eso. Luego llega a consulta. Llega a consulta y consulta a urgencias por presentar contracciones dolorosas. Al realizar la exploración vaginal, se observan 3 centímetros de dilatación con cérvix en consistencia blanda y cuello anterior. El feto se presenta encajado y se realiza una monitorización fetal normal que se ven contracciones cada 2 a 3 minutos. Bueno, aquí por ejemplo, es un femenino de 27 años, primigesta, con un embarazo de 39 semanas, 6 días. Está bien. El peso y la talla no tiene importancia aquí. Acude al servicio de urgencias por presentar lo que te diga ella, dolores uterinos o contracciones dolorosas, lo que tú quieras, pero que lo exprese en sus palabras, ¿no? Sí. De 6 horas de evolución, por ejemplo. La exploración física vas a poner primero los signos vitales, que no los tienes, y la temperatura, ¿no? Y vas a hacer una pequeña maniobra de Leopold, porque primero necesitas ver si el feto está vivo. Y si está cefálico, dorso anterior, longitudinal, foco fetal en tanto, fondo en tanto. Y luego al tacto vaginal, pues ya le encuentras una dilatación de 3 centímetros, con un cervix blando y borrado. ¿En cuánto? 50%, 100%, porque es por 100%, y el cuello está anterior. ¿Y el producto está en qué plano? Está en segundo plano. Pues al decir que está encajado estaría como en tercer plano, ¿no? Por eso, pues hay que poner tercer plano entonces, ¿no? Porque se maneja por plano, ¿no? Se podría emitir, en vez de decir el feto se presenta encajado, decir que está en tercer plano. Bien. Okay. ¿Cómo calculas tú el éxito de la conducción de un trabajo de parto? ¿Con qué escala? ¿Cómo que en qué escala? El de Mande. El índice de Bishop. Por eso, entonces, el índice de Bishop maneja planos, pero te lo voy a dejar así, no hay problema. Y la monitorización, dice que le pones un cardiotocógrafo o qué haces. O con la mano le palpas el fondo uterino. No, sí se le debe de colocar. ¿Por qué? ¿Y si no lo tienes? Y las contracciones se ven o se palpan con la mano. Ah, ok. 2 a 3 minutos, ¿qué es eso? Y aquí lo que hay que poner es, para decir que el trabajo está regular, vas a poner 3 o 4 dolores en 10 minutos por 40 segundos. Eso nos habla de una actividad regular. Así, la primera pregunta. Ok, primera pregunta. ¿En qué fase del parto se encuentra la paciente? Acuérdate que quedamos que iban a ser 5 opciones. Sí, son 5. No, son 4. Mande. Son 4. Ah, me faltó ahí. Y a una tiene 2 nada más. Empezamos con la primera pregunta. Pregunta la primera pregunta.
¿En qué fase del parto se encuentra la paciente? Por ahí yo te pregunto, ¿cuáles son las fases del trabajo de parto? Pues la primera fase es la fase de monitorización y control del feto y también de la madre y observación. No, Mande. no. A ver, la fase 2, según tú, ¿cuál es? Bueno, pues la fase 2 es el intervalo cuando comienza la dilatación completa y la expulsión del niño. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama esa fase? De latencia o de activación. Mande. De latencia o de activación. Ay, qué bárbaro. Andan, pero bien rematados. La fase 3, ¿cuál es? Pues es el tiempo entre la expulsión del niño y la expulsión de la placenta. ¿Y la fase 4? Pues sería en los cuidados pospartos. No tiene ningún lógica hablar de eso. Los periodos de trabajo de parto, ¿cuáles son? 1, el de contractibilidad. 2, expulsión. Y 3, alumbramiento. Y son 3 periodos nada más. Las fases no entiendo qué hablas con fases, no sé dónde lo dijiste. Fase 4 ya no hay fase 4. Mande. Ya no, son 3 fases, que no nomás. Son periodos. Las fases es otra cosa. Y luego la pregunta 2, ¿qué dice? Según el índice de Bishop, la paciente es indicativa de inducción. ¿Cuántos puntos presenta la paciente? Yo conté 8 puntos. ¿Y para qué la vas a conducir si está la paciente con trabajo de parto regular? ¿3 rupturas de membranas o qué? ¿Cuál es la prisa? Es pregunta por si es posible realizar la inducción. ¿Para qué? La inducción, ¿qué diferencia hay entre inducción y conducción? Pues la inducción la usaríamos en mujeres ya con mayores de 40 semanas y la conducción es la mujer que ya está en trabajo de parto pero está teniendo alguna dificultad. No, negativo, todo está negativo, no se están confundiendo. Yo voy a inducir un cuello cuando el cuello no está maduro y el bicho no es bueno. Conducción es cuando ya hay bicho bueno y voy a seguir la conducción con oxitocina. ¿Ok? En un aborto es lo mismo, voy a inducir con prostaglandina, ya que hablando del cuello y empieza a dilatar, voy a conducir. Esa es la diferencia entre inducción y conducción. La pregunta 3, ¿qué dice? Si se quisiera dar inicio al trabajo del parto, ¿cuál es el método más indicativo para él? Pues es que ya trae trabajo de parto la paciente. ¿O no trae trabajo de parto? ¿Qué es el trabajo de parto para ti? Pues ya entró a las primeras, cuando ya entró, ya empieza con las contracciones y entró en las primeras fases. Pues ya está en trabajo de parto, ¿no? En las primeras fases. Y que, por eso te digo, o sea, tú dame una indicación de conducción ahí. Pues ninguna, ¿no? Que los residentes lo usan mucho, usar oxitocina para acelerar en una sala de labor, que paran más rápido porque está lleno, ¿no? Pero médicamente no tiene indicación. La pregunta 4. ¿Cuál sería el abordaje de la paciente? ¿Y qué respuesta pusiste?
Pues se debe de continuar con un uso de oxitocina en el caso de que sea necesario y se debe de monitorear a la mamá y al feto. ¿Y la 5? Una vez expulsado al niño, se observa un alargamiento aparente del cordón umbilical, seguido de signos de hemorragia y cambio de forma uterina globular. Estos son signos de... ¿De qué? Son signos de separación espontánea de la placenta. Bueno, mira, se nos acabó el tiempo. Eso sucede siempre en los primeros casos clínicos. El caso clínico, yo estoy de acuerdo que lo inventen, pero deben de tener bien buenas bases, ¿no? Lo que tú me estás hablando es el alumbramiento, cuando sale la placenta, ¿no? Un alumbramiento. Se llama alumbramiento porque es como si saliera el sol. Cuando ustedes atienden un parto o ven un video, van a ver cómo se va extendiendo la vulva y la vagina y va saliendo la placenta. Pero este tipo de preguntas no son adecuadas. Yo voy a pedir a los tres que hicieron los casos que hagan las modificaciones. ¿Por qué? Porque el tema era trabajo de parto, periodo recién nacido y puerperios normales. Tenían muchas preguntas que hacer de esa misma paciente y hasta de recién nacido. Porque si te regresas a la viñeta, regrésate a la viñeta otra vez. Al caso clínico, por favor. Ahí estás hablando de una que está a término, ¿no? Que llega con contracciones, ¿no? Que trae 3 centímetros de dilatación, que el cuello ya está anterior, no está central, pero está anterior, y que el bebé ya está encajado. ¿Qué hacen las instituciones? Las ingresan después que tiene 6 centímetros. La puedes mandar a deambular, ¿no? Regresa a las 2 horas y la paciente ya tiene 6 centímetros de dilatación, simplemente borramiento y le ingresas. ¿No? ¿En qué periodo de trabajo está? En fase activa de trabajo de parto, porque ya pasó los 4 o 5 de dilatación. Esa sería una pregunta. Después, ¿qué duración tiene un trabajo de parto regular en una paciente primigesta? Y pones diferentes horas. Y en otro, puedes preguntar qué duración en horas tiene un trabajo de parto en multigestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que preguntar, pero basándose en algo que es normal, pero empezaste a salir y a hacer unas preguntas que ni el caso. Hablas de 4 fases, pues yo no sé cuáles son estas fases. Se llaman periodos de trabajo de parto, que son periodos de tiempo, ¿no? Revisen bien sus 3 casos clínicos, corríjanlos, ¿está bueno? Adecúenlos más al tema que dieron y espero que avancemos mejor mañana. Pero necesito más participación. El que se les critique no es nada malo, porque cuando ya están en el hospital, han estado en hospitales en otras materias, pues se les va a cuestionar y se les va a preguntar, así como lo estoy preguntando yo. No se les va a decir todo lo que tengan que hacer, sino que se les va a ver el interés y se les va a estar haciendo preguntas. Por eso yo les dije que consistía esto en que todos leyeran todos los temas para que aprendiéramos lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo, con respecto a las correcciones de los documentos, ¿se lo tiene que mandar cada quien o se lo tengo que mandar yo todos juntos? Cada quien va a hacer su corrección. Va a ser un caso clínico completo, como quedamos, como pidió la universidad. Ya les di observaciones. Son 5 opciones y 5 preguntas. Podría ser válido hacer 3,
o hacer 4 respuestas, pero el formato que yo le mandé sobre 5 tiene sus fundamentos. Es más difícil de hacer porque tienes que tener 5 respuestas, ¿no? Pero cuando pones 3 respuestas, pues es más fácil para el que responda, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer con 5 respuestas. Pero no quiero que me vayan a poner A, B, C, son correctas, D y E son. Ese tipo es de confusión múltiple. Vamos a ir ensayando y vamos a ir aprendiendo. Imagínate que estuviéramos pasando visita y estamos viendo casos clínicos, ¿no? Esa es la práctica que van a llevar hasta que esto vuelva a la normalidad, ¿no? Hasta que volvamos a los hospitales. Es la primera vez que hacen un caso clínico. Con Félix deben de practicar también porque es un taller de integración. Él es el encargado de integrar los conocimientos que estamos llevando en la teoría. Pero vamos a seguir nosotros con los casos clínicos que me interesa que ustedes se apliquen más, ¿saben? Y todo basado en lo que en la literatura, en lo que leyeron. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Las preguntas estas que son como todos estos pertenecen a tal grupo, excepto están bien estas preguntas, si podemos usarlas. ¿De cuál caso me está preguntando? Bueno, es que, por ejemplo, yo tengo de hipertensión en el embarazo, entonces coloco son criterios diagnósticos de síndrome de HELP, excepto, y pues ya coloco las. Sí, un excepto es válido. Un excepto es válido. Okay. Tienes que poner 5. Sí. ¿Pero cuál sería? Plaqueta de 200,000. Pues bueno, ese no va a ser. ¿Sí me entienden? Punto. Pero ahora tú le pones DH elevada, le pones hemólisis. Sí, pues por ejemplo puse elevación de enzimas hepáticas y luego le pones periférico anormal. Mande. No, continúe, perdón. A ver, dígame. No, le mencionaba pues que puse, por ejemplo, las plaquetas disminuidas, el frotis periférico anormal, pues elevación de la lactato deshidrogenasa, la elevación de la aspartato aminotransferasa y pues ya también puse ahí como otra respuesta pues la hipertensión, ¿no? Y ya sería decir cuál de esas pues no pertenece al síndrome de HELP. Sí, por eso te digo. Pero puedes poner plaquetas normales. Ajá. Puedes poner 200,000 plaquetas. Y ese sería el excepto. ¿Por qué? Porque si tú le pones hipertensión, pues se asocia mucho hipertensión y muchos van a caer y van a contestar ninguna de esas. Esto lo hacíamos nosotros cada año en estudio de posgrado del UNAM, calibrar. Y no más a ustedes, ustedes 3 que les tocó al inicio, sino eran ginecólogos que hacían casos clínicos, pero ellos pensaban que la gente va a contestar lo que ellos están pensando. ¿Qué es? No, hay que basarnos en hechos, en literatura, hacer una viñeta completa, pero no de más, ¿no? Porque imagínate que tú te vas a hacer un examen para la residencia y te pongan 200 casos de una hoja cada uno. Pues no, te pierdes. Te pierdes. O sea, el asunto no es lo difícil, sino lo bien calibrado que esté el examen. Porque ¿qué hacíamos nosotros? Veíamos que ese caso clínico, la mayoría de los residentes tenían una respuesta en la número 3, por ejemplo. Y el que hizo el caso tenía en otro. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues la mayoría de los residentes que contestaban eso, no el que hizo el caso. Por eso quiero que participen todos y ver si en realidad el caso está bien estructurado o no. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.